Bueno. Bien. Bueno, buen día. Antes de empezar, vamos a recordar o confirmar, digamos, el cronograma hasta el final, porque el día 11 de octubre es feriado, entonces no hay ninguna alternativa. Nosotros tendremos hoy la clase de fuerza magnética, incluso van a quedar algunos ejercicios de fuerza magnética para el lunes siguiente. Así estamos hablando de hoy 20. La última clase que ustedes tendrían sería el lunes que viene, el lunes 27, donde terminaríamos de ver un par de ejemplos más de lo que vamos a ver hoy, más principio de funcionamiento de motores de corriente continua, que sería la única parte de la guía siguiente, la guía 12, que no vamos a hacer ejercicios de la guía, sino nos vamos a enfocar en el principio de funcionamiento de motores. Algunas cositas hay en la guía, pero nos vamos a enfocar básicamente en lo que vamos a ver en la clase. Y sobre eso, en el parcial va a haber una o dos preguntas de múltiple choice, y que también van a ser consideradas como un trabajo práctico más. Es decir, que la calificación que ustedes saquen en esas preguntas de múltiple choice, yo las voy a tomar como para nota de lo que sería el cuarto trabajo práctico de laboratorio. Entonces, sí, el parcial tiene que ser el 4, sí o sí, el día 4, porque el día 11 es feriado y nosotros tenemos que poner en el cronograma sí o sí 2 instancias de recuperatorio y cerrar el curso antes de que termine octubre. O sea que no tenemos otra alternativa. El parcial es el día 4, con recuperatorios el día 18 y el día 25. ¿Bien? No, lo que yo les dije es que como tenemos que hacer 4 trabajos prácticos de laboratorio en el año y no vamos a tener tiempo de elaborar otro trabajo práctico completo, entonces yo les digo, el ejercicio que yo les voy a tomar de motores en el segundo parcial, el puntaje que ustedes saquen en ese ejercicio es el que yo voy a tomar como nota del cuarto, llámese nota del cuarto trabajo práctico de laboratorio. ¿Está bien? Ustedes van a tener 4 preguntas. 4 preguntas. Sí, o 4 o 5. Esta sería la quinta pregunta, que es un ejercicio muy simple. Cuando vean la clase que viene, que vamos a explicar el funcionamiento, hay 3 o 4 cosas importantes a saber. Profe, sí. Perdón, pero acuérdese de grabar. Sí, ahora empieza la clase, pero gracias, sí, apenas empiece la clase yo lo grabo. Les quería comentar un poco el cronograma, ¿sí? En el parcial van a tener ejercicios propiamente de circuitos, porque nosotros vimos el primer parcial cerró en capacitores, entonces habrá algún circuito ley de Ohm, alguna disipación de potencia, alguna resistencia variable, ese tipo de ejercicios, un Kirchhoff seguro, después algo de campo magnético, algo de fuerza magnética, y este ejercicio de motores, que es el que yo voy a tomar como cuarto práctico de laboratorio. Es un ejercicio muy simple, simplemente van a tener la presentación de un motor en una determinada posición, una determinada característica, y ustedes tienen que seleccionar cuál es la opción correcta dentro de las opciones del multiple choice. Bueno, importante lo que dice Valentín. No es que el 18 sea recuperatorio del primer parcial y el 25 del segundo, no. A todo aquel que tenga algo para recuperar o levantar notas, si tiene un 4 o un 5 y quiere levantar notas, la instancia obligatoria del recuperatorio es el día 18. El día 18 ustedes van a tener link para ingresar al primero y al segundo. Entonces, el que tenga que recuperar primero, ingresa al primero, el que tenga que recuperar el segundo o levantar nota en el segundo, ingresa al segundo. Están los dos links el día 18.
¿Quién usa el del 25? El que tenga dos cosas para recuperar, o bien en la instancia del 18 le haya ido mal, ¿está bien? O sea que todo el mundo recupera el día 18, el que tenga algo para recuperar, obviamente, y elige el parcial que tenga que recuperar. Van a estar los dos links en los 2 días. El que tenga dos cosas para recuperar, bueno, elige el que le convenga, el que quiera recuperar primero, no importa si el primero o el segundo, y el siguiente, el que le falte. Normalmente hacen al revés, porque si han rendido el segundo parcial y les fue mal, bueno, lo tienen más fresco el segundo parcial y el día 18 recuperan ese segundo parcial. Y después, si tienen el primero, recuperan el primero. Pero bueno, son pocos casos los que han quedado con necesidad de recuperar el primero después de la instancia adicional que les di. Bueno, vamos a poner grabar eso sí ahora. Bien. La clase pasada habíamos visto la generación de campo magnético, es decir, cómo un conductor infinito genera en su entorno un campo magnético por el solo hecho de que le circule genera un campo magnético B por el hecho de que le circule corriente por él. Es decir, no quiere decir que solamente los conductores infinitos generan campo magnético. Cualquier cable que lleve corriente va a generar un campo magnético. No sé, no importa si es infinito o no infinito, o derecho o doblado, pero el tema es que nosotros limitamos en el práctico, por una cuestión de simplicidad matemática, limitamos el estudio de la generación de campo magnético a los conductores infinitos. Entonces habíamos dicho que para un conductor infinito, el módulo de ese campo magnético era mu sub 0, la corriente que lleva ese cable, dividido 2pi r, donde r es la distancia perpendicular desde el cable hasta el punto donde yo quiera saber cuánto vale ese campo magnético. Si este es el punto, este es el punto donde yo quiero saber cuánto vale el campo magnético, bueno, habrá una distancia que se mide perpendicular desde el cable que lleva la corriente hasta el punto en cuestión. Entonces esta es la distancia R que yo tengo que tomar siempre en esta ecuación. Y la corriente es la corriente que lleva el cable infinito. Pero valga la aclaración, no es que solamente los cables infinitos, de hecho un cable infinito no existe, no hay nada infinito que exista en realidad. Es una teoría matemática. Pero nosotros la tomamos como una simplificación. Y de hecho, si uno dice esta distancia es de, no sé, 50 centímetros y el cable es una línea de 50 kilómetros, bueno, con esta ecuación no vamos a tener ningún error apreciable. 50 centímetros comparado con 50 kilómetros no es nada. Entonces, es correcto decir 50 kilómetros es infinito comparado con 50 centímetros. Bueno, la cuestión es que en la clase pasada habíamos visto no solamente de dónde salía el módulo del campo magnético generado, sino principalmente cuál era la dirección. Nosotros decíamos, si este era nuestro vector posición y este es nuestro cable, abrazábamos el cable con la mano derecha, determinábamos que en este caso el sentido de giro del campo era horario, y decíamos que si teníamos este punto P, el campo magnético iba a ir para abajo. Esto lo digo rápidamente porque está en la clase pasada. Era cómo determinar no solamente el módulo, sino la dirección del vector campo magnético. Y habíamos presentado una regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es poner otro cable. Este era el cable que habíamos puesto en la clase pasada. Ahora acá ponemos otro cable que lleva otra corriente. Entonces lo que queremos ver es cómo, si tenemos otro cable más, no el que generó el campo, sino otro más, cómo es que un cable que lleva corriente, que está en un ambiente donde hay campo,
experimenta lo que se llama la fuerza magnética. ¿Se acuerdan? En el campo eléctrico habíamos hecho algo parecido. Decíamos, una carga Q genera en un punto acá un campo eléctrico E. Y después veníamos con otra carga, supongamos, no sé, otra carga Q positiva, distinta, y decíamos, bueno, esta carga Q, por estar presente el campo eléctrico, generaba la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica era igual a Q por E. Una carga genera campo y viene otra carga y experimenta la fuerza porque hay presente ahí un campo eléctrico. No había demasiadas complicaciones con las direcciones. Acá la fuerza aparecía en la misma dirección que el campo, si era positiva, y a lo sumo aparecía al revés para el otro lado si la carga era negativa, pero nada más que eso. En el caso de las fuerzas y campos magnéticos, tenemos el tema de los productos vectoriales, por eso es que tenemos que ahondar un poquito más en las direcciones, tanto del campo como de la fuerza que aparece. Bueno, así como teníamos la clase pasada la regla de la mano derecha para determinar esto, para dónde apunta B, ahora tenemos que tener otra regla distinta, planteada distinta y digamos, no solamente se plantea, sino que se interpreta de manera distinta, para determinar para dónde aparece la fuerza. ¿Está bien? Una vez que tenemos el campo, acá lo vemos en este dibujo, el campo está acá. Tenemos la dirección de la corriente. Cuando vean el vector velocidad, significa la dirección de la corriente eléctrica. Es decir, velocidad o corriente es lo mismo en cuanto a la dirección. Tenemos que aplicar otra regla de la mano derecha para determinar dónde aparece la fuerza. Bien, entonces la pregunta sería, che, si acá tengo esta situación, tengo la corriente, sería en nuestro eje Z, nuestro campo estaría en el eje Y negativo. ¿Cómo aparece la fuerza acá? Bueno, hay que utilizar la regla de la mano derecha para la determinación de la fuerza. ¿Cuál sería la forma fácil de interpretar lo que dice esta regla de la mano derecha? Bueno, dice, coloque los vectores, es decir, ubique los vectores en el eje cartesiano. Otra simplificación que nosotros hacemos siempre en el práctico es que no vamos a tener un campo magnético en una posición intermedia. Siempre vamos a colocar, por una cuestión de simplicidad matemática, coincidente el campo, la fuerza, la corriente, todo coincidente con alguno de los ejes. El eje X, el eje Y, el eje Z. Siempre vamos a tener vectores totalmente ortogonales. Esa es otra simplificación. Entonces, para nosotros interpretar esta ley de la mano derecha para la determinación de la fuerza, esto es importante, esta es la regla para determinar la dirección de la fuerza. La que vimos en la clase pasada es la regla para determinar para dónde apunta B. ¿Está bien? Una vez que nosotros sabemos para dónde apunta B y cuánto vale el módulo, procedemos a calcular la fuerza magnética. Fuerza que tendrá su módulo y su dirección. Para la dirección recurrimos a esta regla. Bueno, ¿qué dice la regla? Ubique los vectores. ¿Qué vectores? Y el campo magnético y la dirección de la corriente. Esta vez es esta corriente. No esta que generó el campo, sino esta que está experimentando la fuerza. Bueno, ubicamos el campo. Supongamos que estamos viendo este dibujito. El campo lo tenemos en el eje Y negativo. Bueno, vamos a ponerlo como está acá en azul. Tenemos el campo magnético ahí, B. Ubique la dirección de la velocidad o la dirección que lleva la corriente. Bueno, acá estamos viendo claramente que la corriente va en el Z y va para adentro de la pantalla. Está en el Z negativo la corriente. Bueno, vamos a poner acá en verde, así como está en el dibujo este. La corriente va en el Z negativo. Bueno, entonces lo ponemos acá. Esta es la velocidad de las cargas o bien la dirección de las corrientes. Lo mismo. Bueno, la fuerza, dice, actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano de velocidad y campo. ¿Qué implica esto? Perpendicular al plano. Para nuestra restricción, implica que la fuerza va a aparecer en el eje que está desocupado, para decirlo bien fácil. Si tenemos ocupado el eje Y con el campo magnético y
el eje Z, en este caso, con la corriente, el único eje que está desocupado es el eje X. Entonces, en el eje X va a aparecer la fuerza magnética, perpendicular al plano que forman los otros dos vectores, como dice ahí. Pero para decirlo fácil, va a aparecer en el eje que sobra. En este caso, el eje que sobra, que está desocupado, el eje X. Pero bueno, puede aparecer en el eje X positivo o negativo. Entonces, es lo que dice acá. Enrolle los dedos de su mano derecha en torno a esa línea. ¿Qué línea? La línea del eje que estamos diciendo que sobra. Esta línea es la línea de donde va a aparecer la fuerza, en la línea del eje X. La fuerza siempre va a aparecer en el eje que sobra. En este caso, el eje que está sobrando, que está desocupado, el eje X. En otro caso, podrá ser otro. Bueno, hay dos formas de tomar ese eje. Imagínense, para verlo de manera gráfica, ustedes pueden tomar una lapicera que tengan por ahí cerca. Como en este caso estamos evaluando el eje X, pongan la lapicera de manera horizontal y tomen la lapicera que la han puesto frente a la pantalla de manera horizontal, tómenla con la mano derecha. Tienen dos alternativas: que el pulgar apunte a la derecha o que el pulgar apunte hacia la izquierda. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Que la manera correcta de tomar el eje que sobra es el que con la palma y el resto de las manos indique el sentido de velocidad a campo. No de campo a velocidad. Fíjense en el dibujo este. De velocidad a campo. Tomo el eje que sobra. Fíjense, acá la velocidad está en el eje Z. El campo está en el eje X. Obviamente el eje que sobra es el eje Y. Y la manera correcta de tomar ese eje Y es como lo dibuja acá la mano, porque entre la palma y los dedos está indicando esta dirección, de velocidad a campo. Si lo tomara de esta forma, en este dibujo de acá arriba estaría indicando contrariamente, de campo a velocidad, y no es correcto, siempre de velocidad a campo. Entonces, si vuelvo a mi dibujo, la forma correcta de tomar esa lapicera que puse al frente de la pantalla sería con la mano derecha, de manera tal que apunte el pulgar hacia la derecha. Sería, a ver, mis artes de dibujo están bastante, supongamos, estoy viendo acá la uña y mi pulgar para allá. ¿Está bien? Con el perdón del dibujo, pero que se entienda de que la palma de la mano bueno, ahí estaría. ¿Qué estaría pasando ahí? De esa manera yo estaría indicando, bueno, yo estoy viendo acá el campo para abajo. Esta sería la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque con la palma de la mano, con la palma de la mano y los dedos estaría indicando este sentido. ¿Está bien? Si lo están haciendo paralelo conmigo, la lapicera, ustedes tienen la lapicera para allá, horizontal, toman la lapicera con la mano derecha, con el pulgar hacia la derecha, y la palma de la mano y los dedos le están indicando este sentido de giro, que es incorrecto. Siempre el sentido de giro tiene que ser desde velocidad a campo. Entonces, tendríamos que tomar al revés. Yo tendría que ver acá la mano, no tendría que ver los dedos, pero sí ver el pulgar hacia allá, sería algo así. No sirve el dibujo, lo borro porque no va a ser.
Entonces, si ustedes toman esa lapicera que han puesto horizontal con la mano derecha, pero con el pulgar apuntando hacia allá, hacia la izquierda, entonces ahí sí los dedos van a indicar este sentido de giro. Por ahí no es lo más elegante, hubiera sido, para tomar esos dibujos que están arriba, supongamos que queremos hacer lo mismo que está acá arriba dibujado, el campo lo tenemos acá en el eje X positivo, acá el Z está dibujado en otra perspectiva, no importa, velocidad corriente. Entonces ahí sí, voy a usar este dibujo que está bien hecho, digo, el campo está en el eje X, la corriente está en el eje Z, entonces la línea que sobra, el eje que sobra es el eje Y, entonces lo puedo tomar de esta forma o de esta forma. Si lo tomo de esta forma, fíjense la palma de la mano y los dedos están indicando de velocidad campo, en este caso. Entonces que ese es lo correcto, de velocidad campo. Por lo tanto, yo determino que la fuerza magnética va a aparecer acá. Si yo hubiera tomado en esta situación el eje Y de esta forma, hubiera estado señalando de campo velocidad, lo cual es incorrecto. Porque esta es la fórmula empírica que determina la fuerza. Y fíjense que acá hay una multiplicación vectorial de velocidad a campo, no de campo a velocidad. Ustedes saben que los productos vectoriales no son conmutativos. El módulo de esto es igual a este, pero la dirección cambia 180 grados. Entonces hay que respetar qué se multiplica primero con qué después. Esta es la ecuación empírica teórica que habrán visto en magnetismo en el teórico. Bueno, está claro cómo determinar o cómo utilizar la fuerza magnética. Podemos hacer otros ejemplos, cualquiera. Supongamos que ubicamos nuestro campo, no sé, en el eje X negativo y la corriente en el eje Y negativo. Entonces obviamente la fuerza va a aparecer en el eje Z. Ese eje Z lo puedo tomar de dos maneras con la mano derecha, pero si ustedes hacen el ejercicio, ponen la lapicera en este caso perpendicular a la pantalla y van a ver que la única forma de tomar el eje Z con la mano derecha y que los dedos indiquen de corriente a campo es con el pulgar hacia adentro. Entonces van a determinar en este caso que la fuerza magnética aparece para adentro. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de cómo determinar la dirección de la fuerza magnética una vez que uno sabe para dónde apunta el campo y para dónde va la corriente? ¿No? Profe, ahí, esa captura es del libro de física, ¿le podría decir qué página? Así la busco No porque yo sé. tengo el libro. Si no, No. ya después lo encontraré. No sé, me parece que sí, que es del CIARS, esa, pero no me acuerdo. Incluso no la saqué del libro, la busqué en internet, pero me parece que tiene pinta de ser del libro de CIARS. Y debe estar en el índice donde dice fuerza magnética. No sabría decir qué página. No se da problema, ahí lo busco. Bueno. Bien, entonces, la primera cuestión, y la más importante porque implica cierta dificultad, es determinar la dirección de la fuerza. Pero esa fuerza también tiene módulo. El módulo, el cálculo del módulo para lo que nosotros hacemos en el práctico es muy simple porque nosotros tomamos. Esto no es una carga puntual, sino varias cargas, es decir, una corriente eléctrica. Carga por corriente, nosotros acá hay un pequeño desarrollo que se hace en el teórico, no lo vamos a repetir, pero simplemente mirando las unidades, fíjense,
tenemos unidad de carga eléctrica, que es Coulomb. La unidad de una velocidad es distancia, es decir, metros, sobre tiempo, segundo, eso sería la unidad de velocidad, y bueno, la unidad Tesla del campo. Entonces, no es raro pensar de que si acá tenemos Coulomb dividido segundo, interpretemos esto como una corriente eléctrica, y esto como una longitud directamente, el metro. Entonces, de que presentemos nosotros como que el módulo de la fuerza magnética es el producto o proporcional a la corriente, a la longitud y a la intensidad del campo magnético, no es raro. Es decir, acá hay un pequeño desarrollo matemático, este no es la justificación, pero simplemente es como para que veamos que desde la fórmula empírica a la que nosotros usamos, I por L por B, para calcular el módulo de una fuerza magnética, tiene sentido, al menos dimensionalmente. Esta es la ecuación que nosotros usamos para determinar qué fuerza aparece en un trozo de conductor. Esto es importante porque en el campo, en la generación de campo, nosotros hablamos siempre de conductores infinitos. En la fuerza magnética siempre vamos a hablar de un conductor de una longitud determinada. Y si queremos saber cuánto vale la fuerza sobre un conductor infinito o muy largo, vamos a tomar una cierta porción de longitud L de ese conductor infinito. Es decir, que siempre que calculemos fuerza magnética, vamos a hacerlo sobre un largo determinado de un cable. Si el cable es cortito, bueno, es largo, y si el cable es más largo o infinito, como en este caso, y bueno, vamos a decir una parte de, no sé, 1 metro, 50 centímetros, lo que fuera. Siempre vamos a calcular el módulo de la fuerza magnética sobre un largo determinado, a diferencia del campo magnético que lo hacemos con conductores infinitos. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es típico para explicar estas cosas, que es el 11.21 o 11.29, dependiendo de la guía, que combina las dos cosas. Esto es como un repaso de las dos cosas, porque planteamos algo parecido a lo que hemos dibujado acá. Un cable que genera campo sobre otro, que lleva corriente, y ese otro, como también lleva corriente, experimenta la fuerza magnética. Entonces vamos a ver las dos cosas juntas. Normalmente hay ejercicios de uno por un lado y ejercicios de otro. Así tomamos en el parcial. Un ejercicio que sea puramente campo y otro que tiene el campo como dato, por ejemplo, y tenemos que calcular fuerza y hacer algún diagrama de cuerpo libre con la fuerza. Pero este ejercicio lo hacemos en clase por lo menos para que genere un repaso de todo. Del módulo del campo magnético, de la dirección del campo magnético, del módulo de la fuerza y de la dirección de la fuerza. Es decir, las 4 cosas que nosotros necesitamos para resolver todos los ejercicios de magnetismo. Dirección de campo, módulo de campo, dirección de la fuerza, módulo de la fuerza. Bueno, vamos a hacer para abajo por las dudas de que volver. Profe, ¿qué ejercicio era? 11.21, en mi guía vieja de no sé qué año es de 11.21. Y en las guías más nuevas creo que aparece en el 11.29, que dice 2 hilos paralelos están suspendidos de un eje común por cuerdas de 4 centímetros. Así que si no es el 11.21 es el 11.29, dependiendo de la guía que estén viendo. Y plantea algo parecido a lo que yo había dibujado allá. Dice, suponga que son 2 conductores infinitos. Bueno, que empiezan por acá y terminan por allá, en el infinito. Pero están suspendidos, como acá, hay un clavo, hilo para acá, hilo para allá. Están suspendidos por hilos o cuerdas
que tiene una longitud de 0,04 metros. Y forman, dice, con la vertical un ángulo de 30 grados. Y la pregunta es, ¿y por qué se alejan estos cables? Si el peso que tienen los cables, si uno pusiera cables simplemente y los sostiene de cuerdas, los cables se juntarían por su propio peso. ¿Por qué se separan? Bueno, porque está circulando a través de ellos corriente y la corriente está generando una fuerza magnética que hace que se separen. Entonces, el problema trata de ver por qué sucede eso. ¿Por qué es que se separan dos conductores que llevan corrientes en sentidos opuestos? Porque eso dice el problema. Los conductores llevan corriente en sentido opuesto. Si una es entrante, la otra es saliente. Dice que la corriente esta corriente es igual a esta en módulo. Si esta es 10 amperes, esta también es 10 amperes. Si esta es 20, será 20. Lo que fuera es justamente lo que hay que calcular, cuánto vale esa corriente. Pero si son en sentidos opuestos, ya sea que esta es entrante o esta es saliente, o esta sea saliente y esta es entrante, da lo mismo. En ese contexto, las fuerzas magnéticas que aparecen son de separación. Entonces, los cables se van a separar. Acá, ¿qué tenemos por empezar? Bueno, que todo cable por el que circula corriente va a generar un campo. Me pregunta Ezequiel. De varios campos. Bueno, podemos hacer un ejercicio. ¿Cuál habíamos visto? No habíamos hecho un ejercicio donde había varios campos. Ezequiel, si querés abrir el micrófono. Recórdame qué había dicho yo, porque no me acuerdo. En algunos cursos llego más lejos, otros no. Entonces no me acuerdo dónde llegué en cada uno. Ejercicio 3. Bueno. Bueno, perfecto. Ya vamos a recordar entonces un ejercicio un ejercicio que tenga más de un campo. No hay problema. Ya lo vemos ahora en un rato. Total, vamos bien con esto, llevamos media hora. Va a alcanzar justo. Vamos a hacer un repaso de un ejercicio donde haya más de un campo. Gracias por recordármelo. Y después la clase que viene, recuérdenme también de que les dije que íbamos a hacer algunos ejercicios de fuerza magnética adicional. Gracias, Ezequiel. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que cualquier cable que lleva una corriente, que esté circulando a través de él una corriente, va a generar un campo. Es decir, que este cable genera campo y este también genera campo. Y así como cualquier cable que está en medio de un entorno donde hay campo magnético y que le está circulando corriente, también experimenta la fuerza. Es decir, que si yo digo que este cable genera campo sobre este y este experimenta la fuerza, es verdad. Y si yo digo que este cable genera sobre este campo y este experimenta la fuerza, también es verdad. Las dos cosas son verdades, entonces ocurren simultáneamente. Entonces, si yo tomo para analizar un caso, voy a tener el mismo resultado que si tomo el otro caso. Entonces, supongamos que digo que este cable genera campo B sobre este, y este va a experimentar la fuerza magnética debido al campo que generó este. Supongamos que tomo esa situación, como podría tomar la otra y daría lo mismo. Bueno, entonces estoy diciendo que esta corriente, no le pongo subíndices porque justamente el ejercicio plantea que son iguales y eso nos permite poder calcular el valor. Pero vamos a tomar que esta es la corriente que genera y esta es la corriente que recibe el campo y experimenta la fuerza. Entonces, si esta corriente genera,
voy a acá tener una distancia. Esta va a ser la distancia R que tengo que usar para mi ecuación. Recuerden que el campo magnético que genera un conductor infinito es mu sub 0 por la corriente que lleva ese cable dividido 2pi R. Esta era la distancia perpendicular del cable que lleva corriente hasta el punto donde a mí me interesa determinar el campo. Y justamente me interesa determinar el campo sobre este cable. Entonces, bueno, tengo acá esta ecuación B igual a mu sub 0 I sobre 2pi R. Y de este lado tengo que la fuerza magnética que va a aparecer sobre este cable, no he visto todavía la dirección, pero sé que va a tener el módulo que hemos mencionado acá, I por L por B. Bueno, yo les dije, cuando calculemos fuerza magnética, siempre va a ser sobre un pedazo de cable determinado, o ya está determinado o lo determinamos nosotros arbitrariamente si es el caso de un conductor infinito. Este caso es un conductor infinito, entonces yo tengo que determinar arbitrariamente sobre qué longitud voy a tomar esa fuerza magnética. Entonces, como lo tengo que determinar arbitrariamente, en el caso que sea un conductor infinito, voy a tomar 1 metro, porque va a ser el número más fácil de calcular. Entonces acá tengo, ya sé que esto es 1 metro. Bueno, este es el campo generado y es el que uso para calcular la fuerza. Quiere decir que acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta I, si bien físicamente no es la misma que I, pero el problema, esta I físicamente no es esta misma I, esta es la corriente que lleva este cable y esta es la que lleva este otro, pero el ejercicio me dice que tiene el mismo valor, entonces como incógnita las puedo tomar como si fueran lo mismo. Si esto es 10 amperes, esto también es 10 amperes. Si esto es 2 microtesla, bueno, son los 2 microtesla que tomo para calcular la fuerza. Entonces, desde el punto de vista del álgebra, yo acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Podría despejar B de acá, y decir B igual a fuerza magnética sobre I por L, y reemplazarlo acá, y decir fuerza magnética igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. Y podría pasar esta I que está dividiendo, esta corriente que está dividiendo, multiplicando. Y todo esto que está multiplicando paso dividiendo y me quedaría I al cuadrado. Si pasé esta que está dividiendo multiplicando, se me queda I por I al cuadrado. Y acá me quedaría la fuerza magnética, los dos pi R que estaban dividiendo pasaron multiplicando. Y el mu sub 0 me quedó acá abajo. Mu sub 0 que estaba multiplicando pasa dividiendo y quedó el L acá. Finalmente, tengo que la corriente la puedo calcular como la raíz cuadrada de todo lo que está allá adentro. Fuerza magnética, 2pi por R, sobre mu sub 0, L. Bueno, si tuviera todos los valores, sería esa la forma de poder calcular el módulo de esa fuerza magnética. Perdón, el módulo... calcular el valor de la corriente que llevan esos cables, pero necesito, según mi despeje, saber cuánto vale la fuerza magnética. Bueno, entonces ese es el planteo que tengo que comenzar a hacer. Tengo que averiguar cuánto vale la fuerza magnética para poder calcular cuánto vale la corriente que circula. Este ejercicio se podría plantear diciendo esta corriente vale 10 amperes, ¿cuánto vale esta? Suponiendo que son distintas. Y bueno, entonces calcularía primero cuánto vale el campo, después con este campo vengo acá y calculo cuánto vale la fuerza. Son diferentes versiones del mismo problema. Bien, vamos a dibujar esto en dos dimensiones. Recuerden que cuando nosotros dibujamos en dos dimensiones, y estamos hablando de campos magnéticos o fuerza magnética, sí o sí necesitamos representar esa tercera dimensión
que en un gráfico de 2 dimensiones no está, con el punto y la cruz. Si tenemos 2 dimensiones, X e Y, y tenemos un eje que falta acá, el Z, y no lo queremos dibujar en 3 dimensiones, bueno, tenemos que dibujar, si es Z positivo, que es saliente, lo tenemos que dibujar con un punto, y a lo que sea Z negativo o entrante, lo tenemos que dibujar con una cruz. Esto recuérdenlo para todos los gráficos de 2 dimensiones. ¿Qué hacemos con la dimensión que falta? Bueno, si yo esto, que son 2 cables colgados, los quiero dibujar en 2 dimensiones, y voy a hacer un corte, es decir, los voy a mirar de frente, entonces lo que va a quedar escondido en el eje Z es la corriente. Dibujo, este es mi cable 1, este de acá, estoy haciendo un corte. Este es el cable 2. Acá tengo los hilos que la están suspendiendo. Este punto de acá, estos son los hilos. Este es el cable 1, que lo estoy en vista de corte. Este es el cable 2. Entonces ahí me va a quedar la corriente en el eje Z. Esta corriente la tengo que marcar con una cruz, porque es entrante, se va hacia la pantalla, y esta sale de la pantalla y viene hacia nosotros. Entonces este sería un punto. Esa sería la manera de representar qué pasa con esta situación en 2 dimensiones. El ejercicio dice que esto se separa a 30 grados. Y bueno, hasta ahí. Bueno, esto lo que hicimos acá es solamente módulo, módulo. Módulo de campo, módulo de la fuerza. Y despejamos cuál sería la corriente en función a las ecuaciones de nuestros módulos. ¿Qué pasa con las direcciones? Si dijimos que esta corriente genera campo sobre este, entonces tenemos que usar la regla de la mano derecha que vimos en la clase pasada, que dice, abraza el campo que lleva corriente, que en este caso sería una lapicera bien perpendicular a la pantalla, ese sería nuestro cable, y como la regla de la mano derecha que vimos en la clase pasada dice, abraza el cable de manera tal de que el pulgar apunte hacia donde va la corriente, en ese caso la lapicera la tenemos que tomar con el pulgar apuntando hacia la pantalla. Implica que el campo que está generando este cable en su entorno tiene sentido horario, porque la palma de la mano y los dedos implican sentido horario. Estoy hablando de la regla de la mano derecha de la clase pasada. Entonces, ¿tiene sentido horario? Bueno, pero el campo que a mí me interesa no es el que genera este cable acá, o acá, o acá al medio, o más lejos. Me interesa saber para dónde va el campo que genera este cable, pero justo donde está el otro. Entonces, si tiene sentido horario, ¿qué dirección va a tener el campo en este punto? Cuando mi vector posición, digamos, mi vector posición tenga esta dirección. ¿Qué dirección tiene el campo ahí? Si mi radio R viene girando con esta... Acá tengo esta dirección de campo, acá tengo esta dirección de campo, por acá tendré esta dirección de campo. ¿Qué dirección de campo tengo acá si el campo viene girando en sentido horario? Para abajo. Para abajo, exactamente. Entonces, mi campo, el campo que genera este cable en ese punto, va para abajo. Porque yo sé que siempre el campo va a ser tangente a la curva de Ampère, que es este círculo que yo siempre imagino. Con cada cable que yo le tenga que calcular campo magnético, voy a imaginar un círculo de Ampère, es decir, un círculo imaginario bien centrado en el cable. ¿Cuál va a ser el radio que le voy a dar a ese círculo? Y bueno, el que sea necesario para que pase por el punto de mi interés. En este caso, el punto de mi interés es ese cable. Bien, aplico la regla de la mano derecha, determino que ese campo va girando en sentido horario por este caso, entonces en el punto que a mí me interesa va a apuntar para abajo. Perfecto. Listo. Ya tengo la dirección de mi campo magnético.
Apliqué la regla de la mano derecha de la clase pasada correctamente y determino el campo va para abajo. Ahora, la otra regla de la mano derecha, la que vimos recién. Ubique los vectores. ¿Qué vectores? El vector velocidad o el vector corriente y el vector campo. Bueno, el vector campo ya lo determiné, en este caso está en el I negativo. El vector corriente. ¿Qué corriente? La corriente que experimenta la fuerza, no la que generó el campo, la que experimenta la fuerza. Es la de este cable. ¿Para dónde va? Se me viene encima. Es saliente. Z positivo. Entonces acá, para acá vienen las cargas. Acá tienen velocidad o corriente. Para acá. Entonces, eje Z ocupado, eje Y ocupado, la fuerza va a aparecer en el eje X. Tengo Y y Z ocupado, va a aparecer en el eje X. Pero para negativo o positivo, bueno, ahí es donde pongo mi lapicera. ¿Cómo la pongo? Horizontal, porque el que está desocupado es el eje X. Pongo mi lapicera horizontal. La tomo con la mano derecha, con el pulgar hacia la derecha o con el pulgar hacia la izquierda. Veo que si la tomo con el pulgar hacia la derecha, la palma de la mano y el resto de los dedos va a implicar un sentido de giro equivalente a velocidad hacia campo, que es el que corresponde, velocidad hacia campo. Entonces, como el pulgar, para que la mano indique este sentido de giro, abrazando el eje X, sí o sí tengo que apuntar con el pulgar hacia la derecha. Por eso determino de que la fuerza magnética aparece hacia la derecha. ¿Está bien? Bien, listo. Apliqué la regla de la mano derecha para determinar el campo y apliqué la regla de la mano derecha para determinar la fuerza. Ya sé que por eso se están separando estos cables, porque la fuerza magnética aparece para la derecha. Si hubiera hecho el análisis al revés, digo, este cable genera campo acá, para donde aparece la fuerza, hubiera determinado que la fuerza magnética de este lado aparecía para la izquierda, y del mismo valor que esta. Por eso es que se separan. Bueno, fíjense que lo único que falta acá para determinar cuánto vale la corriente es el valor de la fuerza, y cuando aparece ahí como una incógnita es porque tenemos que armar, siempre cuando haya cuestiones estáticas, así como esta, así como habíamos visto en el campo eléctrico, la carga que flota, o el péndulo, ¿se acuerdan? Campo eléctrico decíamos, tengo una placa cargada y tengo una masa que está a un cierto ángulo. Bueno, acá siempre había una fuerza eléctrica, un peso y un diagrama de cuerpo libre que daba explicación a esas situaciones estáticas. Bueno, acá es lo mismo, nada más que tenemos una fuerza magnética. Supongamos que tenemos acá el cable, que tiene una masa. El cable infinito tiene masa infinita, pero dijimos, vamos a tomar 1 metro. Cuando tengamos que aplicar o resolver fuerzas magnéticas sobre cable infinito, decimos no, un cable infinito tiene fuerza infinita, no tiene sentido. Vamos a tomar una parte, 1 metro. Bueno, entonces en el problema este dice que la masa del cable es 0,05 kilogramos por metro. Entonces, si el largo es igual a 1 metro, la masa es directamente 0,05 kilogramos. O el peso, que es masa por gravedad, es 0,5 newton. Entonces tenemos que este cable, 1 metro de cable que hemos tomado, pesa 0,5 newton. Bien, por otro lado tenemos la fuerza magnética, que no sé cuánto vale, pero apunta hacia la derecha. Por otro lado, como todo diagrama de cuerpo libre, tendremos la tensión de la cuerda, que se descompondrá en sus componentes Y y X, tensión de la cuerda en Y, y acá tensión de la cuerda en X,
esto se balanceó a 30 grados porque justamente ahí llegó al equilibrio. Y quiere decir que esta componente es igual a esta en módulo y esta es igual a esta en módulo. Si no fuera verdad que todas estas sumadas vectorialmente dan 0, tendríamos un problema porque fuerza igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton. Si esto no fuera 0, tendríamos una aceleración, entonces se la estaría moviendo. Entonces, como esto lo plantea como una cuestión estática, aceleración igual a 0, quiere decir que esto también es 0. Por eso este diagrama de cuerpo libre da explicación a eso. La única forma de que esto sea 0 es que la tensión de la cuerda se haya descompuesto en dos componentes de manera tal que anule, esta anula el peso y esta anula la fuerza magnética y de esa manera se queda quieto. Si no, no habría forma de que se quede quieto. Bueno, esto dice el problema que es 30 grados acá, por lo tanto acá también tenemos 30 grados y esto será 60 grados. El resto es trigonometría. Podemos decir acá, si vemos este triángulo trigonométrico acá, podemos decir que tensión de la cuerda en I, que tiene el mismo módulo que el peso, tiene que ser igual a la tensión de la cuerda por el coseno de 30. En la hipotenusa por el coseno, el lado adyacente. Por lo tanto, la tensión de la cuerda la puedo calcular como el módulo del peso dividido coseno de 30, que es peso 0.5 dividido 30 coseno, que da 0,58. Y ahora yo puedo saber cuánto vale tensión de la cuerda en X, que tiene el mismo módulo que la fuerza magnética. Esta tiene que tener el mismo módulo, si no esto no estaría balanceado. Tensión de la cuerda por el coseno de 60, esta vez esto por el coseno de 60, el lado adyacente, por 60 coseno 0,29 Newton. Bueno, entonces ya tengo el valor de la fuerza magnética, que en este caso resuelto a través del diagrama de cuerpo libre. Vuelvo para acá y digo, ¿cuánto vale la corriente que tiene que circular por esos dos cables, una para adentro y otra para afuera, para que pase lo que dijimos que tiene que pasar? Bueno, corriente raíz cuadrada de 0,29 newton, 2pi. El radio, la distancia entre estos conductores, que también es trigonometría. El problema dice que desde acá hasta acá hay 0,04 metros, pero dice que el cable con respecto al horizontal se separa 30 grados. Quiere decir que entre cable y cable hay 60 grados. Y si hay 60 grados acá, esto es un triángulo equilátero, 60 acá y 60 acá. Entonces, si es 0,04 acá, también hay 0,04 acá. Tenemos la distancia de este R, que es 0,04 metros. Abajo tenemos el mu sub 0, 4pi, por 10 a la menos 7. Simplifica acá, queda un 2. Y el largo que dijimos, 1 metro. Entonces, tenemos ese valor de la fuerza, 0.04, dividido 2 por 10 a la menos 7, raíz cuadrada, 240. Esto da 240 amperes. Esto es Tesla metro sobre amper. Bueno, lo que tiene que quedar bien claro acá es el repaso de, sobre todo, la aplicación de la regla de mano derecha para la determinación de la dirección del campo,
y la aplicación de la regla de mano derecha para determinación de la fuerza. Después, ecuaciones de módulo, siempre vamos a tener estas simples ecuaciones y no hay mayores problemas. ¿Alguna duda? Recuerden que vamos a hacer un par de ejercicios más de esto la clase que viene, además del principio de funcionamiento de motores. Bueno, vamos a ver el tema de esto que me recordaba, creo que es Ezequiel. ¿Qué pasa cuando tenemos, vamos a hacer de manera general, qué pasa cuando tenemos un ejercicio donde tenemos varios conductores? Y bueno, lo que tenemos que hacer, esto es recordando ejercicios ya de campo magnético puramente, como los de la clase pasada. Supongamos que tenemos, yo quiero preguntar cuánto vale el campo B en este punto si tengo un conductor por acá que lleva una corriente I1 de 10 amperes y tengo otro conductor que pasa por acá y lleva una corriente I2 de 20 amperes. Y resulta que desde acá hasta acá hay 0,01 metros y de acá hasta acá hay 0,03 metros. Bueno, entonces, primero, cuestión de módulos. Yo sé que el módulo de un campo magnético de un conductor infinito, dibujo esto, pero son todos conductores infinitos, es mu sub 0 I sobre 2 pi r. Bueno, esta r, para este campo, supongamos que acá en este punto vamos a tener un campo B1 debido a la corriente I1 y vamos a tener un campo B2 debido a la corriente I2. Entonces, tengo que saber para dónde apuntan cada uno de ellos para saber cuál es el campo resultante. Obviamente el campo acá va a estar, si tengo, por ejemplo, en el caso de la I1 está en el eje X, y mi vector posición, la posición 1, está en el eje Y, por lo tanto el campo va a aparecer en el eje Z. Este campo va a ser entrante o saliente. ¿Qué tengo que hacer para saber si es entrante o saliente? Aplicar la regla de mano derecha. Entonces, si pongo la lapicera en este caso horizontal, con el capuchón apuntando para la derecha, y tomo esa lapicera con la mano derecha, no es ningún ejercicio este en particular. Estoy estoy inventando un ejercicio que puede llegar a ser parecido a los del parcial cuando tenemos dos o más cables. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo un cable genera campo magnético a su alrededor, y estamos suponiendo acá que tenemos dos cables. En vez de tener uno, estamos poniendo dos cables. Y entonces, con este simple ejemplo que le estoy poniendo ahora, imagínense la variedad de ejercicios que uno puede inventar. Un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, puestos así, puestos así, con la corriente que va para un lado, para otro. Puede ser una variedad infinita de opciones, pero que terminan siendo lo mismo. Es decir, cuánto vale y para dónde apunta cada uno de los campos que genera cada uno de esos cables, y veo si los tengo que sumar o los tengo que restar en función de para dónde apunta. ¿Está bien? Esa es la idea, poner un ejercicio genérico para que después a través de ese procedimiento ustedes puedan resolver cualquiera. Bueno, entonces acá yo supongo que tengo dos cables. Uno que está en el eje X, que lleva corriente hacia la dirección de las X positivas, y otro cable que está en el eje Y, que lleva corriente en la dirección del eje Y positivo. Entonces, en el caso del I1, mi corriente está en el X, mi posición está en el Y, obviamente el campo magnético está en el Z, pero Z entrante o saliente. Bueno, regla de la mano derecha. ¿Para dónde apunta el campo de la corriente 1? ¿Para adentro o para afuera? Si lo miro de frente a esto,
estaría saliente, si lo miro de atrás, eso implica simplemente aplicar la regla de mano derecha. La más fácil en este caso es, la corriente está en el eje X, pongo mi lapicera al frente de la pantalla, horizontal. La corriente va para la derecha. Bueno, el capuchón o la punta de la lapicera la pongo, la punta de la lapicera la pongo para la derecha. Ahora tengo que tomar esa lapicera que representa mi cable con la mano derecha, pero con el pulgar apuntando hacia la corriente. Entonces, si ustedes están haciendo eso, van a ver que los dedos asoman, la yema de los dedos le están asomando por arriba. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el campo magnético que genera este cable va a tener valores salientes. Acá el campo B va a ser saliente en todos los puntos por encima del cable y va a dar vuelta por acá arriba y se va a meter por acá. Va a ser entrante en todos los puntos que estén debajo de ese cable, incluso este punto. Quiere decir que el B1, debido a la corriente I1, es entrante en el punto. Vamos a poner el punto P acá. En este punto P. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si yo veía la corriente en el eje Z, bueno, yo decía la corriente saliente tiene sentido de giro para allá, antihorario del campo. En la corriente entrante tengo sentido horario. Eso con la corriente en el eje Z, pero acá la corriente la estoy mirando en el eje X. Entonces tengo que imaginar mirando el cable o de atrás de adelante, de la manera que a ustedes se les ocurra, pero la más fácil es como yo les digo, tomen una lapicera, cuando la corriente está en el eje X o en el eje Y, pongan una lapicera con la punta apuntando para donde va la corriente, y tomen la lapicera, agárrenla con la mano derecha, de manera tal de que el pulgar les apunte la punta de la lapicera, y vean qué pasa con los dedos, desde dónde va hacia dónde va. Entonces, si hacen eso con el eje X, van a ver que los dedos le están asomando por acá arriba, quiere decir que el campo es saliente. Y si siguen la dirección de los dedos, van a ver que todo lo que esté abajo de este cable va a ser entrante, porque los dedos salen por acá arriba y entran por acá abajo. ¿Está bien? Entonces el B1 es entrante. ¿Qué pasa con este I2? Bueno, I2 tengo corriente en el eje Y, pongo mi lapicera con la punta para arriba en este caso, la tomo con la mano derecha hacia la lapicera, con el pulgar apuntando para arriba, porque la corriente va para arriba, y veo que en este caso las yemas de los dedos me asoman por el lado izquierdo, así que por acá, vamos a poner con rojo, por acá tengo de este lado, campo saliente de este lado, y campo entrante de este lado, siempre debido a la corriente 2. Entonces, en este lugar voy a tener campo saliente. Entonces digo acá, el B2, debido a la I2, es saliente en el punto P. Entonces, así voy determinando, si yo quiero saber cuánto vale el campo. Este ejercicio es parecido al 11.7, donde tengo dos corrientes en los distintos ejes. En base a esto, perfectamente pueden resolver el ejercicio 11.7. Entonces, cuando tengo más de un cable, tengo dos o más, tengo que repetir esta secuencia. Es decir, este cable, en el punto que a mí me interesa, genera campo, no sé, entrante o saliente. Cuando tenemos varios cables, es normal ponerlos a los cables en el plano, es decir, los cables están en el eje X y eje Y, y lo que queda en el eje Z es el campo. Entonces voy diciendo, en el punto P, el campo de esta corriente es entrante o saliente, el campo de esta corriente es entrante o saliente, y así. Supongamos que por ahora tengo esos dos cables, y tengo que, la respuesta sería, o la pregunta sería, ¿cuál es el campo resultante? Bueno, veamos. ¿Cuánto vale B1?
ya sé que es entrante, pero B1 vale mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Corriente, ¿cuánto dije que vale? 10 amperes sobre 2pi. La distancia, dije 0,01. 0,01 metros. Entonces arriba tengo 2 por 10 a la menos 7 por 10 dividido 0,01. 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 T. Bien. ¿Cuánto vale el campo que produce la corriente 2? Bueno, vamos a ponerlo con rojo. Este es el B1, este es el B2. El B2 produce 4pi por 10 a la menos 7, 20 amperes, dividido 2pi, en este caso 0,03 metros. Bueno, 2 por 10 a la menos 7 por 20 dividido 0,03. 1,33 por 10 a la menos 4. 1,33 por 10 a la menos 4. Tesla. Bueno, si tuviera más de 2 conductores, bueno, digo, sumo todos los entrantes y sumo todos los salientes. Si tuviera 2 o más conductores, bueno, 3 o más conductores, digo, bueno, ¿cuáles son los salientes? Todos estos, bueno, los sumo todos juntos. Todos estos son los salientes. Todos estos son los entrantes. Ahora veo, ¿cuál gana acá? ¿El entrante o el saliente? Porque un vector no es negativo, no puedo decir el campo magnético es menos tanto. Vamos a ver, el módulo del campo magnético tiene que ser positivo, entrante o saliente en este caso. Bueno, veo acá. Este que es saliente, 1,33 por 10 a la menos 4. Este que es entrante, 2 por 10 a la menos 4. Entonces, son opuestos, tengo que restar el más grande del más chico. Resto este más este. Entonces, el campo resultante es 2 por 10 a la menos 4 menos 1,33 por 10 a la menos 4. Entonces 2 menos 1,33, 0,67 por 10 a la menos 4. Y es entrante. Bien, ese es el resultado. Bueno, ¿qué otra cosa puede haber en el ejercicio? Supongamos que este sea una pregunta del 50%. ¿Cuánto es el campo resultante entre las corrientes de los cables 1 y 2? Pero puede haber otro cable, supongamos que el problema tiene otro cable acá. Y digo I3, signo de pregunta. ¿Cuál es el valor y cuál es la dirección de la corriente? Yo sé que la corriente va a ir en el eje Y, pero para arriba o para abajo, la dibujé un poco cerca, la vamos a dejar un poco más lejos, así no se amontona tanto. Supongamos que tenemos otro cable por acá, que tengo una corriente 3, pero no sé ni cuánto vale el módulo, ni para dónde apunta. Y la premisa es, ¿para dónde tiene que ir la corriente? Si para acá o para allá, para arriba o para abajo, y cuánto tiene que valer esa corriente para que el campo en el punto P sea nulo. Y acá digamos que esta distancia hasta acá sea, no sé, 0,02 metros. Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuántos amperes tiene que circular por este cable que está en esta posición? ¿Y para dónde? Si para arriba o para abajo, para que se anule. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que pensar acá es decir, a ver, el campo resultante de estas dos corrientes era entrante. Esta corriente me tiene que generar campo saliente para que lo compense y sea cero. Después veo cuánto tiene que valer la corriente. Pero la dirección de esta corriente tiene que ser tal de que al aplicar la regla de la mano derecha, el campo que genere sea saliente. Entonces, lapicera vertical. Hago el primer intento.
tomo la lapicera esa vertical con el pulgar para arriba. Digo, supongo que la corriente va para arriba. Y lo que veo es que, no, si fuera para arriba, acá estaría generando campo entrante. Se me sumaría este. Entonces la corriente no puede ir para arriba, porque si va para arriba va a generar ahí campo entrante según la regla de la mano derecha. Entonces la tomo con el pulgar hacia abajo y ahí veo que los dedos indican campo saliente. Si la corriente va para abajo, esta corriente va a generar en ese punto campo saliente, que me va a compensar el campo entrante y resultante. Entonces ahí resuelvo la primera pregunta. La corriente tiene que ir para abajo, esta I3 tiene que ir para abajo para que el B3 sea, dijimos, saliente. Para que el B3 sea saliente en ese punto, la corriente tiene que ir para abajo. Del solo hecho de aplicar la regla de la mano derecha. Si pongo la lapicera para abajo, con el pulgar para abajo, tomo esa lapicera con la punta para abajo, con la mano derecha, y voy a ver que el resto de los dedos, por acá me asoman las yemas, de la palma de la mano pasa por acá atrás y las yemas asoman por acá. Así que está indicando la regla de la mano derecha que el campo, si la corriente es para abajo, en este lugar el campo es saliente. Bueno, y por último digo, bueno, ya sé cuál es la dirección, si tengo que contestar cuál es la dirección, ¿cuánto tiene que valer esa corriente? Bueno, B3 tiene que ser igual a mu sub 0 I3 sobre 2pi R3, esta distancia de acá. Bueno, despejo de acá, B3 por 2pi R3 dividido mu sub 0, eso tiene que valer I3. ¿B3 cuánto tiene que valer? Esto, que es lo que yo quiero compensar. B3 tiene que valer 0,67 saliente para que se compense con 0,67 entrante y resulte 0. Entonces pongo 0,67 por 10 a la menos 4 por 0,02 metros, dije que estaba de largo, dividido 1 por 10 a la menos 7, 13,4 amperes. Entonces, repasando, si tengo un tercer cable con 13,4 amperes circulando hacia abajo, va a generar un campo saliente en el punto P de 0,67 por 10 a la menos 4 Tesla, que se va a compensar con el resultante anterior y va a dar como resultado un campo cero. Preguntas, dudas. Dice, estos ejercicios son muy comunes. Acá hicimos con 3 cables, puede haber 4, puede haber 3 en formación, no sé, de un triángulo, o todos cables paralelos. La forma es indistinta. Lo importante es que ustedes vayan haciendo suma de efectos. Cada cable generará su campo. Hay que ver si lo genera saliente, entrante, para arriba, para abajo, dependiendo de la posición que esté el cable, y calculando los diferentes módulos. Y el ejercicio 11.7 se resuelve con eso, porque justamente pregunta, eso lo pueden hacer, ese ejercicio, es una buena práctica. Tienen 2 cables y pregunta cuánto valen los campos resultantes en el punto A y B. Y después, cuáles son los puntos donde el campo se anula. Ahí tiene que armar la ecuación I igual a mx, la ecuación de la recta, donde están todos los puntos donde hay campo nulo. Acá hemos descubierto un punto nulo dentro de esos 3 campos, de los campos producidos por esos 3 cables. En el ejercicio 11.7 dice cuál es la recta de los infinitos puntos donde el campo se anula para esos cables.
¿Preguntas, dudas? Bueno. Vayan haciendo ejercicios. Si tienen alguna duda, aprovechemos la clase que viene. Yo voy a hacer un par de ejercicios más de fuerza magnética. También les voy a traer a colación algunos ejercicios más, así como les traje que suele ser típico de pregunta de campo. Les voy a traer otro, que no está en la guía, pero que también implica lo mismo que hemos hecho hoy, que involucra fuerza magnética. Bueno, miren, de los ejercicios de fuerza magnética, nosotros hemos hecho el 11-21. El 11-21, o 11-29, si están viendo la otra guía. Los tres que siguen se pueden hacer perfectamente. El 11-22, 11-23, 11-24, porque tienen en el 11-22 un conductor infinito que genera campo, y después una espira, pero que son 4 pedacitos de cable, digamos, con los que pueden calcular la fuerza magnética que se produce. El 11-23 también, el 11-24 también. Es decir, que esos ejercicios se pueden hacer. Si los tres que siguen, del que hice yo, de los 2 conductores colgados. El 11-25 tiene ahí un error, no se puede resolver, le falta algo. Hay que usar algún otro artilugio, eso no hace falta, no se puede resolver como ya hemos visto, así que lo pueden obviar. Y el que sigue sí lo vamos a hacer. Si ustedes no lo quieren hacer, si lo quieren intentar hacer, lo pueden hacer al 11-26. Pero si no, tengan en cuenta que la clase que viene es el primer ejercicio que vamos a hacer, es el 11-26. Más un ejercicio que yo les voy a traer a colación. Así que de esa guía, 11-21, 11-22, 11-23, 11-24 y 11-26. Nada más. El resto de las cosas es bobina, toroide, inductancia mutua, nada que hayamos visto nosotros. Y de esa guía tenemos lo de campo, que son los primeros, ¿no? Los primeros, claro. Nosotros vimos 11-1, 11-2, 11-3. Este que les digo que sí, háganlo al 11-7, que es el de los 2 conductores, uno en el eje Y, otro en el eje X, que es sobre lo que nosotros hicimos acá. Los que tengan campo de conductores que no son infinitos, esos no, por ejemplo 11-4, 11-5, nada. Y después todo viene bobinas, conductores circulares y esas cosas, así que nada. De la parte de campo, solamente lo que hemos visto. Sí, les recomiendo que hagan el 11-7. Y con que sepan interpretar este tipo de ejercicios ya es suficiente, porque cuando uno se limita a hacer conductores infinitos, bueno, puede tener 1, 2, 3, 4 conductores infinitos en diferentes posiciones, pero nada más que eso, ¿no? Así que todo lo que sea toroide, bobina, conductores que no sean infinitos en los campos, eso no va a nada. Esta guía habría que hacerla de nuevo. No sirve mucho de guía. Esto que es guía no sirve de guía. No es lo que nosotros habitualmente podemos dar en la parte de práctica. Del 7 saltamos al 21, exactamente, claro. Del 7 salta al 21. Hay un par de ejercicios que serían interesantes, pero tendría que repasar movimiento circular de primer año, como vemos el del protón. Eso no, yo no tomo nada de eso. Así que sí, sería del 7 saltar al 21, y de ahí hasta el 26, sin prestar atención al 25. Más las consideraciones que yo les he dado en clase respecto a estas variaciones que podemos encontrar. De la guía 10 va todo, pero menos lo que es puentes. Acuérdense que a partir del 10-15, que es puente y después circuito RC, eso tampoco va, porque nosotros no hemos visto circuito RC. ¿Está bien? O sea que hasta el 10.15
Sí, pueden hacer absolutamente todos, no hay ningún problema. Todo puede ir hasta el 10-14. El 10-15 ya tenemos puentes que nosotros no hemos visto. Esos ejercicios 12-13, miren, no tienen ninguna complicación. A ver si queda, a ver, no queda uno. El 10-14, tengan en cuenta que hay un error, porque si está dibujado un voltímetro, no es un voltímetro, es un amperímetro eso. Eso es lo único. Si quieren el 10-14 no lo tengan en cuenta porque tiene un error ahí. Hay que interpretar el amperímetro como voltímetro, es una cosa medio rebuscada. No le presten importancia al 10-14, pero a los otros sí, porque fíjense que lo único que tienen ahí son serie paralelos. Fíjense en el primero, por ejemplo. Tienen acá un amperímetro. Acá tienen un amperímetro, una resistencia que le llama RG de 2 ohm, y por acá tiene otra resistencia que le llama RSH, que dice cuánto vale. ¿Está bien? Y después dice, determinar cuánto vale esta resistencia RSH para llevar la escala del miliamperímetro, que tiene fondo de escala 10 miliamperes, hasta 20, 30, 50. Bueno, esto puede llegar a ser una cuestión de interpretación. ¿Qué es fondo de escala? Fondo de escala es la máxima corriente que puede medir el amperímetro. Entonces ahí le está diciendo que este amperímetro puede soportar antes de romperse, o está preparado para que le circule una corriente de 10 miliamperes, quiere decir 0,01 amperes. Eso es lo único que dice de fondo de escala. Este amperímetro está hecho para que le circule 0,01 amperes. Bueno, pero yo quiero, a través de una multiplicación, yo quiero que este amperímetro me indique hasta 0,02 amperes, por ejemplo. ¿Está bien? Este amperímetro, que físicamente está hecho para que soporte una circulación de corriente de 0,01, quiero que también me indique una corriente de 0,02. Es decir, que cuando le circule 0,01 me indique 0,02 porque adentro yo hago una multiplicación de 2. Al programa que tiene, si es un amperímetro digital, el programita que tiene, si yo elijo la escala esta, que me multiplique lo que realmente está midiendo por 2, sabiendo que la diferencia la derivo por acá. Eso es lo único que dice. Entonces, lo único que tengo que decir es, como máximo esto en la realidad va a circular 0,01 amperes. Quiere decir que acá el voltaje de la RG, el voltaje que va a caer acá es siempre como máximo 0,01 amperes por 2 ohm, igual a 0,02 voltios. De acá hasta acá hay 0,02 voltios. O de acá hasta acá, que es lo mismo, porque en el amperímetro no cae tensión, es una resistencia de 0 ohm. Entonces, como tengo acá siempre que va a caer 0,02 voltios, yo puedo calcular cuánto vale la RG para derivar la corriente que este amperímetro no se banca. Yo quiero que acá entre en 0,02, pase 0,01, que es lo que se banca este amperímetro, y el resto me lo derive. Sin embargo, quiero que el display me muestre 0,02. Entonces tengo que derivar el 50% por este lado. Si entra en 0,02, pasa 0,01 por acá, y el otro 0,01 por acá. ¿Cuánto tiene que valer RSH? 0,02 voltios dividido 0,01 amperes. 2 ohm también. Eso nomás. Esos ejercicios por ahí no se entiende porque por cómo están expresados los enunciados. Dice fondo de escala, cosas que se usaban antes, digamos, con los instrumentos de aguja. Pero
quédense tranquilos que si hay ejercicios de ese tipo, con resistencia serie y paralelo, yo no voy a usar esa terminología en los enunciados, no voy a decir fondo de escala ni nada. Yo puedo decir cuánto marca el perímetro. ¿Está bien? Pasa... Sí, no se entendían los enunciados. ¿Sí? Me lo preguntan varios, por eso. Puede haber ejercicios de eso, donde haya el perímetro, voltímetro, pero yo le voy a preguntar, más que nada, ¿cuánto marca el amperímetro? ¿Cuánto marca el voltímetro? Entonces ustedes tienen que saber, serie paralelo, resolver y saber de qué un voltímetro va a marcar el voltaje de lo que tenga conectado en paralelo, como un amperímetro va a marcar la corriente que le esté circulando a lo que tenga conectado en serie. ¿Está bien? Como acá, si este amperímetro está marcando 0,01 amperes, porque en esta resistencia, que es lo que tiene amperímetro conectado en serie, le está circulando 0,01 amperes. Una cuestión de, sí, de confusión ahí en los enunciados, no es que haya cosas raras. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del trabajo práctico? Es Sí, sobre la ¿cómo no? consigna nada más. Nosotros Sí. con mi grupo ya armamos el circuito, todo, incluimos, bueno, el voltímetro para medir lo que es de nodo a nodo, y amperímetros dentro de cada rama, utilizamos 3 ramas, pero Exactamente. no pusimos ningún voltímetro dentro de una rama en específico para medir lo que es el voltaje. ¿Es No, necesario? está bien, no, con que tengan el voltímetro para medir la tensión de nodos sería, entre los dos nodos, no hay problema. Lo que yo sí le había pedido es que dentro de un circuito, supongamos que ustedes armaron un circuito, yo le dije con 4 o 5 resistencias, pero bueno, supongamos que tenemos 3. Entonces, yo les había dicho, dentro de ese circuito, bueno, elijan un voltaje y una corriente, supongamos que elijan, no sé, el voltaje de esta resistencia, de una de las particulares, pongan ahí un voltímetro y digan, bueno, elegimos la resistencia 2, por ejemplo, la R2 dentro de nuestro armado. El voltaje de ese R2 vale tanto, bueno, agregan un voltímetro, nada más. Y después una corriente intermedia, supongamos que quieren medir la corriente de esta resistencia, ponen el perímetro ahí, es decir, bueno, elegimos la corriente de la resistencia 1 y el voltímetro, el voltaje de la resistencia 2. Esa es la corriente y el voltaje específico dentro de nuestro armado de 4 o 5 resistencias. Bueno, vale tanto, la calculamos y la mostramos en el simulador. Eso nada más. Ah, claro, pues eso es lo que le preguntaba yo. Nosotros no habíamos solo habíamos incluido el amperímetro, no el voltímetro. Hace falta incluir también el voltímetro, entonces. Tampoco es que no le voy a rechazar el trabajo si no está. Si ya lo entregaron, déjenlo así, si no, agréguenselo. Sí, sí, se lo agregamos. Gracias, profe. Perfecto. Bueno. Bueno, nos conectamos el lunes que viene. Última clase. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Igualmente nos vemos. No, profe. Nos vemos, Nos profe. vemos. Nos vemos, profe.